Damos la bienvenida a tres académicos internacionales que desarrollarán el panel Tendencias tecnológicas y pedagógicas en la educación superior, metaverso, realidad aumentada y aprendizaje híbrido. Este importante panel está a cargo del máster Johan Baldeón, profesor e investigador de la Pontificia Universidad Católica del Perú, del doctor Pierre Bourdain, coordinador del Laboratorio de Tecnologías Inmersivas de la Universidad Abierta de Cataluña, España, y del doctor Antonio Moreira Teixeira, profesor e investigador de la Universidad Abierta de Portugal. Haremos una lectura de las hojas de vida académica y profesional de nuestros panelistas. Y para ello, nuestra compañera, la máster Sonia Navarro, hará la lectura. Adelante, Sonia. Buen día. Haré la lectura de los tres expertos del panel de manera continua. Comienzo con el máster Johan Baldeón Medrano, candidato a doctor en matemáticas e informática de la Universidad de Barcelona. Magíster en Dirección de Tecnologías de Información, máster en Gestión de las Tecnologías de la Información y cuenta con una ingeniería en informática. Actualmente es subdirector de Realidad Extendida de la Dirección de Tecnologías Exponenciales y docente del Departamento Académico de Ingeniería, sección Ingeniería Informática de la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde también es investigador en temas relacionados al desarrollo y aplicación de herramientas de realidad extendida y videojuegos educativos. Es director del desarrollo del videojuego 1814, La Rebelión del Cusco. Además, es miembro profesional del International Game Developers Association y consultor en proyectos de desarrollo de software, videojuegos y realidad extendida. Se desempeñó como coordinador de la especialidad de Ingeniería Informática y coordinador del grupo de investigación Avatar de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Diplomatura de Desarrollo de Videojuegos. Este ha sido un resumen de la hoja de vida del profesor Johan Baldeón. Muchas gracias por la presentación. Voy a comenzar. Quisiera saber si me oyen, si me escuchan bien. No tengo problemas de Profesor conexión. Johan, vamos a dar lectura a las tres hojas de vida y después Perfecto. vamos a explicar la dinámica. Así Listo. vamos a hacer. Sí. Gracias. Okay. Gracias. No se preocupe. Gracias. Bueno, seguidamente el doctor Pierre Bourdain cuenta con un PhD y es graduado en Ingeniería Informática y Robótica. Pasó 10 años enseñando informática en Francia antes de trasladarse a Barcelona para trabajar como investigador en la Universidad de Barcelona. Actualmente es profesor e investigador de los estudios de informática, multimedia y telecomunicaciones y coordinador del Laboratorio de Tecnologías Inmersivas de la Universidad Abierta de Cataluña. Desde el año 2015 trabaja como profesor en el equipo de multimedia del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad Abierta de Cataluña, donde es responsable de varias asignaturas en torno a multimedia y videojuegos. Su investigación considera el uso de realidad virtual y las tecnologías inmersivas como herramientas para realizar estudios tanto a nivel tecnológico como a nivel psicológico, estudiando, por ejemplo, el comportamiento de las personas en mundos virtuales, la contribución de las tecnologías inmersivas en educación y salud. Este ha sido un resumen de la hoja de vida del doctor Pierre Bourdain. A continuación, el doctor Antonio Moreira Teixeira. Es doctor en filosofía por la Universidad de Lisboa. Actualmente es profesor titular en la Universidad Abierta de Portugal. Ha sido prorector para la innovación de enseñanza a distancia y dirigió el Departamento de Educación y Enseñanza a Distancia de la Universidad Abierta de Portugal. Es investigador en la Universidad de Lisboa y colabora con la Universidad degli Studi Roma. Ha sido presidente es que se me movió. También fue director del IBSTPI y
También miembro de la Comisión Especializada en Investigación y Transferencia y en Evaluación de Conocimiento, Calidad e Innovación del Consejo de Rectores de las Universidades Portuguesas. Ha integrado varias juntas, comités y grupos de trabajo en distintas universidades y organizaciones internacionales. Es evaluador en las agencias de evaluación y acreditación portuguesa, catalana, así como en la Agencia Nacional de Investigación e Innovación del Uruguay. Su investigación se centra en temas de la educación abierta, a distancia y virtual. Este ha sido un resumen de la hoja de vida del doctor Antonio Moreira. Muchísimas gracias, Sonia. Quiero comentarles de que tenemos una sala webinar con todos los participantes. Así es que la interacción, va a haber interacción con los participantes. Es una sala que hay alrededor de unas 200 personas. Y bueno, la dinámica por seguir para el desarrollo de este panel es la siguiente. Cada uno de los expertos expondrá en un máximo de 20 minutos su mirada sobre la tendencia correspondiente y luego habrá un espacio de 20 minutos de interacción para preguntas de los participantes, respuestas o comentarios de los panelistas. Yo tomaré los tiempos y faltando 2 minutos para el cierre de cada intervención se los haré saber. Iniciaremos con el máster Johan Valderón, seguido del doctor Pierre Bourdain y cerrando con el doctor Antonio Moreira Teixeira. Así que máster Johan Valderón tiene la palabra. Muchas gracias por la presentación. Me presento, soy Johan Valdeón, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ya hace una buena cantidad de años que estoy trabajando en el tema de lo que es el uso de tecnologías de realidad virtual, tecnologías de realidad mixta, realidad aumentada, que potencien en el ámbito de la educación, ¿no? Y ahora, pues, ya hace un par de años, un poco más, ya se ha introducido un nuevo término, que es el concepto de metaverso, que en realidad tiene varios años atrás en realidad, porque involucra una serie de tecnologías, protocolos, estándares, etcétera, que vamos a conversar rápidamente en esta presentación. Quisiera contarles un poquito acerca del cómo yo veo este tema del metaverso para poder potenciar el ámbito de lo que es la educación superior, ¿no? Que es donde nosotros nos encontramos actualmente trabajando, al menos personalmente me encuentro trabajando, ¿no? Cuando hablamos de metaverso, nosotros estamos pensando no solamente en utilizar tecnologías de realidad virtual, que son los cascos, que justamente quería hacer una demostración con mi casco de realidad virtual actualmente y presentarles cómo es el entorno para que tengan ustedes la experiencia. Pero bueno, he tenido algunos problemas técnicos de conexión, pero no pasa nada. Entonces, no solamente utilizar este tipo de tecnologías, sino es hacer también que los participantes tengan un espacio y una oportunidad para poder desenvolverse y hacer actividades que no se podrían hacer de manera presencial, ¿no? La realidad virtual estaba ya hace unos buenos años para poder modelar y poder llevar entornos o situaciones de percepción o inmersión en espacios donde no podías poder acceder por ciertas limitaciones, ¿no? Limitaciones físicas, limitaciones geográficas, ¿no? Técnicas. Con este tipo de dispositivos podríamos llevar a los participantes, a los usuarios en este tipo de entornos y hacer que ellos vivan de unas experiencias que en la vida real tal vez les cueste muchísimo, ¿no? Entonces aparecieron este tipo de tecnologías y esto muy amarrado, muy ligado a cómo se puede aprovechar, es que ahora lo estamos utilizando muchos de nosotros y los presentes estamos trabajando esto en poder utilizarlo para potenciar la educación, ¿no? Poder ver cómo este tipo de herramientas facilitan o ayudan o permiten a los participantes, llámense estudiantes, que puedan aprovechar este tipo de entornos para poder mejorar lo que son los objetivos de aprendizaje, tratar de trabajar el tema de competencias, trabajar el tema de la motivación, trabajar el tema de la inducción o la inmersión en espacios, tratar el tema de la concentración, ¿no? Y justamente también debido a esto es que yo he estado trabajando en lo que es el tema de los videojuegos paralelamente, porque los videojuegos es una rama también del uso de tecnología para poder utilizar mecánicas de juego, técnicas de
de gaming, técnicas de enganche, de motivación, ¿no? En los participantes para que ellos se introduzcan dentro de una situación que les plantee retos al cerebro, les plantee elementos que les permitan ganar recompensas y con eso poder conseguir ciertas metas, ciertos logros, ciertos objetivos, respondiendo, resolviendo determinados retos, ¿no? Entonces, combinado esto, combinado con la tecnología de realidad virtual, combinado también con la realidad aumentada, que también parte de lo que es el metaverso también quiere cubrir, ¿no? La realidad aumentada es utilizar un dispositivo móvil como el que tengo acá para poder enfocar a ciertos lugares y con eso poder sacar mayor información, ¿no? Pues combinado todo esto es que podemos hoy en día poder aprovechar el metaverso y ya tenemos una buena cantidad de ejemplos o situaciones e implementaciones propias también sobre cómo utilizar estas tecnologías en el ámbito educativo, ¿no? Bueno, rápidamente, esa es una pequeña introducción. Disculpen, creo que tengo mi PPT congelada. Un momentito, por favor. Ahora sí, ¿no? ¿Qué es el metaverso? Hablaremos rápidamente, hablaremos de las características por el tiempo que tengo y también, por supuesto, algunos ejemplos que es lo que nos interesa ver a la mayoría de nosotros, ¿no? Acerca de lo que es el metaverso, ya lo que tenemos aquí es que, uno, ya no solamente vamos a hablar de tecnologías de realidad virtual, como utilizando estas gafas o cascos, sino que vamos hablando ya de todo un concepto de red, de una red en la cual hacemos que participen las personas, hacemos que participen entidades, hacemos que participen bots, ¿no? Robots, ¿no? Que puedan alimentar estos espacios, estos contenidos dentro de un entorno tridimensional normalmente, ¿no? Que suelen renderizarse, es decir, que suelen armarse en tiempo real de acuerdo a las acciones o los gestos o movimientos de los participantes, ¿no? Para poder dar una continuidad de espacio-tiempo, una continuidad de sensación, una continuidad de experiencia cuando estás inmerso dentro de un entorno de este tipo, ¿no? Hay algunas, ha habido varias obras, varios libros, inclusive películas que justamente pueden plantear o esquematizar o presentar este mundo del metaverso, ¿no? Haciendo pues que ya en un futuro las personas ya no vamos a tener que estar viajando físicamente de mi punto de encuentro hasta otra parte del mundo para poder saber sobre la cultura, saber aprender nuevas cosas, a saber sobre los comportamientos o la forma, la interacción de las personas, sino que podrías tener este tipo de facilidades o accesos desde el sitio donde me encuentre, en cualquier parte, con acceso, obviamente, en este caso, a Internet y conectado a través de este tipo de dispositivos o lentes, ¿no? ¿Por qué? Porque estos gafas lo que hacen es darle al participante, ¿no? Una sensación de que está envuelto de un entorno y engaña al cerebro para decirle que estás teniendo una experiencia tal cual, ¿no? Y ese es un elemento muy potente, ¿no? Que se viene trabajando con este tipo de tecnologías, ¿no? Eh, y además, ¿no? Está también el tema de que va a haber también todo un sistema de economía que va a facilitar el desarrollo o el desenvolvimiento dentro de estos espacios utilizando pues tecnologías de monedas, criptomonedas, monedas digitales, ¿no? Y por supuesto todo un esquema de derechos que hace que los participantes, así como en la vida real tenemos derechos y responsabilidades, obligaciones, también se llevaría este esquema a un mundo paralelo que es conocido como el metaverso, ¿ya? Este tipo de metaversos, para que también pues, sea reconocido, así tiene que ser una interacción síncrona, una interacción al mismo tiempo, ¿no? En tiempo real, con otras personas o con otras entidades, con otras instituciones, ¿no? Para que pueda haber una correspondencia o un feedback, una retroalimentación en tiempo real acerca de las acciones o elementos que uno vaya a incluir o vaya a actuar o activar dentro de este tipo de espacios o entornos. ¿Qué características tenemos nosotros, puedo mencionar acerca del metaverso en sí, ¿no? Que es lo que nos interesa a nosotros desde el ámbito educativo, ¿no? Uno, estamos hablando ya de espacios tridimensionales que son renderizados, como mencionaba hace un momento, en tiempo real, ¿no? Que las acciones que uno normalmente toma va a tener una reacción, ¿no? Yo hago una acción y habrá una reacción. Que puede ser, me traslado a un lugar, que puede ser, tomo elementos, que puede ser, estoy observando una pantalla,
que puede ser quiero activar un sensor, un dispositivo, quiero activar una maquinaria, quiero activar un equipo. Todo ese tipo de cosas estarán debidamente implementados para que el participante tenga una sensación, una percepción que está dentro de un espacio y que ese espacio es lo más parecido a lo que tendría en la vida real, ¿no? También estos elementos tienen que ser persistentes en el tiempo, ¿no? Es decir, que no solamente yo ingrese, haga, trabaje cosas y que luego me retire de estos espacios, se pierdan, ¿no? Sino que tienen que estar permanentes en el tiempo, es decir, persistentes, para que luego regrese o nuevos usuarios puedan entrar y también puedan aprovechar ese tipo de recursos que se han dejado, ¿no? Algo importante es el tema de la libertad, ¿no? Hay tres cosas según la teoría de la autodeterminación, ¿no? Así que habla de la motivación y es también el que se utiliza muchísimo en técnicas de juegos y también se aprovecha para hacer que este tipo de experiencias en metaversos pueda tener efectos positivos. Es darle el espacio para tener la opción de explorar, ¿no? Uno de los elementos claves es el tema de que uno se le debe dar a las personas, ¿no? La opción de libertad, la opción de poder moverse, desplazarse, desenvolverse en lugares, y eso genera justamente bueno, cierta segregación de ciertas hormonas que hacen pues que eso genere satisfacción y por supuesto esto hace pues que los participantes puedan sentirse más a gustos y poder estar más contentos en este tipo de espacios, ¿no? Otro punto importante es el que en los metaversos o en este tipo de espacios se puede crear cosas, se pueden diseñar, ¿no? Y eso da también otro espacio, ¿no? A otro momento que es el tema de que uno tiene la opción de crear cosas y dejar recursos y dejar evidencias, ¿no? Dejar huella sobre lo que ha venido trabajando para luego futuros personajes, personas, participantes puedan verlo creado por uno, ¿no? Algo que siempre tomamos en cuenta dentro de las actividades, dentro de mi grupo de trabajo, es el que todo tratemos de llevarlo bajo un enfoque divertido, lúdico, es decir, pongámosles retos, cosas que hagan los participantes disfruten el momento, ¿no? Generar lo que se llama motivación extrínseca para que con esto ellos puedan tener estos momentos, ¿no? Y ya luego con ese tipo de disparadores puedan luego ya generar lo que son las propias ganas del autoaprendizaje y ellos puedan ir creciendo ya con su propia voluntad, ¿no? Estos tipos de cosas se puede hacer trabajo colaborativo, ¿no? Como todos están conectados a un entorno tridimensional normalmente, entonces las acciones que uno realiza se ve reflejado en las acciones que la otra persona también, que la otra persona o que esté también interactuando en ese entorno, ¿no? Otro de los elementos que también trabaja la teoría de la autodeterminación es el tema de la necesidad de las personas de socializar, ¿no? Eh, no, es evidente pues que todas las redes sociales hoy en día tienen éxito. ¿Por qué? Porque están aprovechando o explotando algo que todo ser humano busca, el ser sociable, ¿no? Y eso es algo que los entornos virtuales, los mundos virtuales, el metaverso en sí también es algo que permite y facilita a todos los participantes que estemos dentro de este tipo de espacios, ¿ya? Si lo queremos llevar a un entorno más de negocios, ¿no? De negocios, esto significa entonces que se puede aprovechar este tipo de entornos ya no solamente para tener experiencias placenteras, sino también para poder tener experiencias que puedan generar nuevos recursos, puedan generar nuevos elementos, ¿no? Que dependiendo, ¿no? Hay modelos de negocio basados solamente en metaverso, como crear entornos, ¿no? Customizados, personalizados, de acuerdo a las necesidades de los participantes, ¿no? Experiencias de acuerdo a las motivaciones de cada uno, ¿no? Decir, oye, quisiera yo estar en la cima del Everest, te puedo llevar a la cima del Everest. Quisiera estar en el fondo, el centro de la Tierra, te puedo llevar al centro de la Tierra, ¿no? Quiero vivir momentos adrenalínicos dentro de una montaña rusa, te llevo a una montaña rusa y así una serie de cosas, ¿no? O jugar con los famosos sables, o jugar con estar en el espacio, estar navegando en alta mar, etcétera. Todo ese tipo de cosas se pueden monetizar, ¿no? Haciendo, generando experiencias, ¿no? Que los participantes puedan tener, puedan retribuir o pagar por ese tipo de experiencias, ¿no? Para poder conseguir todo esto, definitivamente necesitamos una infraestructura técnica y es algo que dentro de mi equipo de trabajo venimos haciendo todo el tiempo, ¿no? No solamente es poder aprovechar lo que ya existe en cuestión de tecnologías, sino también poder utilizar, crear cosas nuevas, ¿no? Ambientes, espacios, definir nuevos recursos,
Por ejemplo, nuestros cursos que trabajamos dentro de la universidad, muchos de ellos son virtuales. ¿Por qué? Porque hemos desarrollado laboratorios virtuales, hemos desarrollado ambientes y espacios que los participantes pueden manipular utilizando sensores kinestésicos como los que tengo aquí, ¿no? Que vienen junto con la suite o el kit del casco de Meta, para poder manipular objetos, ¿no? Y poder activar equipos que están distribuidos dentro del espacio universitario, ¿no? Cosa que ya no tengan que estar movilizando desde la universidad por un lado, o cuando también hay restricciones de acceso, nos pasó durante la pandemia y ahora también por la cantidad de participantes o estudiantes, hay ciertas limitaciones y restricciones a los accesos de laboratorios, ¿no? Por lo tanto, muchos de ellos utilizan este tipo de dispositivos. ¿Ya? Otra característica es que podemos crear entornos, espacios virtuales de acuerdo a las necesidades o de acuerdo a nuestras expectativas. Por ejemplo, yo me siento muy a gusto cuando estoy dentro de un ambiente que se parezca lo más parecido a un campus universitario, por ejemplo, ¿no? Entonces trato cuando defino mis ambientes de trabajo en el metaverso, trato de replicar el jardín del campus, las aulas o el auditorio, ¿no? Los paneles o el pasillo donde transitamos nosotros, los estudiantes y los docentes, etcétera, ¿no? Bueno, hay una economía, como les hablaba, de monedas virtuales, por supuesto, ¿ya? Y algo que estamos trabajando en una comunidad internacional con ciertos grupos, ¿no? En este caso, lo que es la red XR, la TAM, estamos trabajando en lo que son determinados estándares o reglas o protocolos que permitan la interoperabilidad, porque no solamente no es un único ambiente el metaverso, o sea, no es que Mark Zuckerberg haya definido que el metaverso es el metaverso de Facebook, no, sino que cada entidad puede haber creado un ambiente de trabajo que cumple con estas características o que tiene todas estas características y que estos espacios deberían de poder conectarse, deberían ser interoperables con otros ambientes, ¿no? Para compartir recursos, para compartir experiencias, compartir avatares, compartir personajes, ¿no? Y por supuesto definir también lo que son las reglas acerca de lo que es propiedad, ¿no? Propiedad intelectual, propiedad digital, ¿ok? Hacer que los objetos o los elementos o las conexiones sean realmente seguras, utilizando tecnologías blockchain, por ejemplo, ¿no? Y por supuesto trabajando en lo que son las legislaciones acerca del uso o aprovechamiento de este tipo de entornos. ¿Ya? Algunos ejemplos, ¿no? Máster Valdeón, 2 minutos para ir cerrando. Perfecto. Gracias. Y algunos ejemplos acerca de lo que es el tema del metaverso, ¿no? Bueno, les estaba hablando acerca de Facebook. Bueno, es un video, bueno, que probablemente dure un poquito más, pero no pasa nada. A ver, un ratito, por favor. Ahí está. Es un video muy cortito para que ustedes se vayan dando una idea, ¿no? De lo que vendría a ser cómo es que se renderiza en tiempo real, ¿no? Lo que la gente de Meta, la gente de Facebook ha planteado, por ejemplo, en este tipo de espacios, para poder dar a los participantes, ¿no? Esa sensación de estar en estos lugares, ¿no? ¿Ok? Hey, are you coming? Yeah, just gotta find something to wear. ¿Okay? All right, perfect. Puedes personalizar tu avatar al momento que quieras, ¿no? Puedes participar de una reunión en el lugar, ponerte el disfraz o el customizar de acuerdo a lo que mejor te gusta. Y eso es lo que hago normalmente con mis estudiantes. No todos tienen las gafas, pero sí pueden acceder a estos tipos de ambientes con una pantalla, con una cámara, ¿no? Y estamos haciendo, bueno, al menos cada uno se pone su avatar, eso sí, y participamos con lo que nos facilita, ¿no? Por ejemplo, uso mucho Workrooms del mismo Facebook, del mismo Meta, para poder tener nuestras reuniones de trabajo, ¿no? Asesorías de tesis, ¿no? Reuniones con estudiantes, ¿no? Y cuando tenemos clases con mayor cantidad de estudiantes, utilizamos auditorios. Entonces, noten ustedes ahí, la experiencia en realidad es una de las cosas que se disfruta muchísimo en este tipo de ambientes, ¿no? Y bueno, aquí, para ir cerrando,
Esto de acá es, por ejemplo, lo que nosotros en la PUC trabajamos ya hace más de 10, 12 años atrás. Creamos todo un entorno de mundo virtual, un entorno 3D, porque el mundo virtual ya existe, que es el Second Life, ¿no? Y ahí armamos todo el campus universitario, ¿no? Y todavía sigue activo, y hacemos clases, hacemos sesiones de trabajo con la gente de arte, sesiones de trabajo con la gente de computación, de informática, ¿no? Y bueno, la experiencia está, el campus está habilitado, ¿no? Y bueno, esto es algo que los chicos lo disfrutan, lo pasan súper bien, y tenemos también oportunidades para compartir con las personas, porque este es un espacio abierto, pueden ingresar y ver los trabajos que los participantes, los estudiantes vienen realizando. Bueno, creo que estoy ahora sí con el tiempo. Y bueno, Muchas gracias, muchas gracias. Cedemos la palabra ahora al doctor Pierre Bourdain con sus 20 minutos. Adelante, doctor. Bueno, sí, voy a intentar compartir también mi pantalla, a ver si funciona. Vale. Pues gracias por la invitación. Voy a intentar seguir con los 20 minutos. Soy profesor de los estudios de informática y como bien ha dicho, estudiando el uso de las tecnologías inmersivas en varios entornos y dentro de esos, pues, para la educación. Primero, lo que me gustaría es un poco definir lo que llamamos tecnologías inmersivas y hablar primero de lo que es la realidad virtual, ¿no? Donde uno se mete en un casco, por ejemplo, pero existen también sistemas de proyección, donde uno está inmerso dentro de un entorno virtual y hace abstracción de la realidad, ¿no? Lo que es importante es que estamos en el entorno donde todo es virtual y lo que queremos es abstraernos del entorno físico. A lo contrario, tenemos la realidad aumentada, donde tenemos la realidad física, el mundo en el cual estamos, pero por encima de este mundo vamos a añadir información, ¿no? Sería en este caso la realidad aumentada y por ejemplo, el ejemplo que vemos aquí, ¿no? Un móvil donde tenemos unas indicaciones, por ejemplo, relacionada con lo que podemos ver en eso del móvil. Lo que también es un poco diferente, pero participa a esas tecnologías inmersivas, son los videos 360, donde la diferencia es básicamente que son videos donde el usuario, la persona que visualiza el video, puede elegir el punto de vista, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de este video en 360 que puede encontrar en YouTube del National Geographic, donde uno puede girar desde un punto de vista donde se ha grabado y mirar hacia alrededor. Lo que podemos decir es que la realidad virtual, como les comentaba, es donde estamos totalmente en el entorno digital, ¿no? Sea a través de un casco o a través de un sistema de proyección. La realidad aumentada es donde añadimos unas informaciones por encima del mundo físico, en el mundo en el cual nos encontramos, y viene todo un espacio intermedio, que es lo que llamamos la realidad extendida, la realidad mixta. Bueno, ¿no? Hay varios términos, pero básicamente es todo el espacio intermedio, ¿no? Que podemos encontrar entre la realidad virtual y la realidad aumentada, o entre el mundo digital y el mundo físico. ¿Cuál es la diferencia entre la realidad aumentada y la realidad mixta? Pues es el nivel de información que el sistema tiene sobre el mundo. ¿Por qué? Porque en el caso de esa realidad mixta, pues el sistema tiene más informaciones sobre el mundo físico en el cual nos encontramos que en la realidad aumentada. En la realidad aumentada, entre comillas, el sistema es un poco tonto y no tiene muchas informaciones. Añade
unas informaciones donde la persona que desarrolló la aplicación le ha indicado que tiene que poner las informaciones, pero no hace cálculos y no sabe, no tiene informaciones sobre la organización, digamos, del mundo físico. En cambio, en la realidad mixta, el sistema intenta calcular y aproximar cómo está organizado el mundo físico. Es el caso, por ejemplo, de si tengo un sistema, por ejemplo, donde quiero añadir un objeto digital, por ejemplo, no sé, un dinosaurio, en mi teléfono móvil. Mirando así a un parque, por ejemplo, pues puedo, ¿no? Picar en la pantalla y añadir un objeto digital, un animal. Pero si hay un árbol, por ejemplo, que está delante, pues el animal puede pasar detrás del árbol y el sistema va a calcular que primero el plano donde el animal tiene que caminar y segundo, pues si hay objetos que pueden hacer una oclusión, como por ejemplo un árbol, y va a dejar pasar el animal como detrás de ese árbol, ¿no? Cosas que no pueden pasar en realidad aumentada. Entonces, la diferencia entre los dos es exactamente eso, como el nivel de conocimiento que el sistema conoce o calcula del mundo físico. Bueno, hay varios ejemplos posibles, ¿no? En tema de educación, pero quizás los más clásicos hoy en día son, por ejemplo, en anatomía. Ahora hay manuales de anatomía donde apuntando al manual con su móvil, pues nos puede aparecer o bien unos vídeos explicativos de unos detalles o bien unos modelos 3D y una posible interacción con esos modelos 3D para entender mejor cómo funciona, ¿no? También tenemos, por ejemplo, pequeñas aplicaciones más lúdicas para un público más joven, donde se puede, por ejemplo, aprender los diferentes animales y su entorno y cómo se comportan. Los beneficios que se esperan son, en general, clásicamente la motivación, el engagement, ¿no? Estar más involucrado, la satisfacción y de ahí, pues, unas mejores notaciones, ¿no? Lo que me gusta recordar es que la realidad virtual ya tiene bastante recorrido, entre comillas, no es algo nuevo y no es algo que acabo de desarrollarse, ¿no? Empezó, podríamos decir, en los años 50, incluso podríamos volver mucho atrás, pero digamos que una de las primeras máquinas que se ha presentado y que podemos considerar como una de las primeras experiencias de realidad virtual es el Sensorama de Norton Elliott, ¿no? Era un sistema que simulaba un camino en motocicleta. Pero este sistema, como podemos ver en la foto, era un sistema multisensorial. Obviamente no era un sistema tal como lo imaginemos quizás hoy en día, porque era una grabación en vídeo, como si fuera el cine, pero sí que teníamos como un manillar y teníamos las manos ahí como si tuviéramos la posibilidad de pilotear esa moto, aunque en realidad pues la trayectoria y lo que hacía la motocicleta pues ya estaba grabado y no se podía cambiar. Pero lo que me parece interesante por la época es que el sistema era muy completo porque la silla tenía vibraciones para darnos las sensaciones que sí estuvimos piloteando, ¿no? Esa moto, pero también tenía olores, cosas que hoy en día en la punta de la investigación se está trabajando para añadir a los cascos más digamos, evolucionados, sí, pero más recientes, esas posibilidades, ¿no? Y el hecho de pensar en esa multisensorialidad de las experiencias es importante. Eso sí, podemos decir que antes de los años 2000 hubo mucho trabajo, bastante importante, pero no tanto para el gran público. Pero empezando en los años 2010 y la salida del Oculus y del HTC Vive, sí que hubo un paso más adelante y especialmente para el gran público, ¿no? Y hoy en día pues hay una cantidad de casco
y de cascos disponibles, de gafas y de todo tipo. A nivel de las aplicaciones, lo que se ha observado es una mejora de las motivaciones. Lo que permite el uso de las tecnologías inmersivas es abstraerse de los límites. Por ejemplo, viajar en el tiempo, ¿no? Podemos pues, volver a épocas anteriores y sumergirnos en ciudades antiguas que ya no existen como no las puede presentar el sistema de realidad virtual, o por ejemplo, donde hay inaccesibilidad física. Por ejemplo, hay programas para visitar Marte, ¿no? Entonces podemos meternos las gafas y encontrarnos con imágenes que las sondas de la NASA, en este caso, han grabado de Marte y sentirnos como si fuéramos caminando en Marte. También funciona para evitar situaciones peligrosas o para temas bueno, digamos, asociados a la ética, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los estudiantes de medicina, muchas veces ahora se trabaja con simuladores en realidad virtual para evitar de trabajar con cadáveres, que pues quizás no es una situación tan peligrosa ni éticamente discutible, pero yo creo que sí es mejor iniciar trabajando con una aplicación de realidad virtual que con un cadáver. Y en cuanto a las ventajas o algunas ventajas que se han destacado con respecto a métodos tradicionales, lo que es creo bastante importante es que transforman lo abstracto en tangible, ¿no? Es decir, que unos conceptos que quizás son abstractos, los podemos materializar y los podemos experimentar. Es decir, que permiten hacer en lugar de únicamente observar. Es bastante interesante. Yo creo que en algunos casos se pueden sustituir a métodos que son deseables, pero prácticamente inviables, ¿no? Por ejemplo, sería mucho más interesante para, por ejemplo, los alumnos españoles, pues viajar a visitar sitios arqueológicos, sea, no sé, en Grecia o en Egipto o en México o en Perú, pero realmente en la mayoría de los casos yo creo que esos viajes son imposibles, ¿no? Imagínese si 20 alumnos de una clase de un instituto aquí en Barcelona, por ejemplo, tenía que viajar a México, pues el presupuesto es bastante elevado. En cambio, si metiéndose unas gafas uno se puede viajar al sitio arqueológico, pues claro, no es lo mismo que estar en el sitio y hacer la visita realmente, pero permite una aproximación y permite sentirse en el lugar y tener una sensación de explorar el lugar como si fuéramos ahí, ¿no? También permite de romper los límites de la realidad. Por ejemplo, jugar con las leyes de la física. Si podemos crear un mundo y manipular este mundo, por ejemplo, invertir la gravedad y entonces pues las cosas se cambian, ¿no? Lo interesante es que se puede manipular porque definimos nosotros las normas de esos mundos. Hay muchas aplicaciones, como he dicho, en medicina, en enfermera, lo que muchas veces permite, y la colega Begoña lo ha bien comentado en la presentación anterior, antes de nuestro panel, que permite disminuir la ansiedad y mejorar, en este caso, el aprendizaje o también fomentar la colaboración, ¿no? En muchos casos se usa también para facilitar la visualización de datos o para cambiar el punto de vista sobre los datos y de esa forma permite tomar decisiones de forma más acertada o más eficiente y en este caso yo creo que es bastante interesante. ¿En qué nos puede ayudar? Esas tecnologías inmersivas pues nos pueden ayudar, por ejemplo, a ponerse en la piel de diferentes personas. Puede ser el caso, por ejemplo, si somos un adulto, para meternos en la piel, ¿no? O en el papel de un niño o una niña. Imaginemos, por ejemplo, yo tengo colegas que están diseñando entornos de aprendizaje
clases, ¿no? Espacios, pues, salón de clase, y entonces para poder organizarlos, pues, es interesante mirar la clase desde el punto de vista de un niño y funciona bastante bien. También para las personas racializadas o para digamos, cambiar todo tipo de apariencia que podría tener las personas, ¿no? Puede ayudar a preparar los futuros profesores para gestionar las situaciones de descontrol, reuniones con los padres, pero también situaciones de bullying o de acoso, o simplemente pues por el miedo de hablar en público, ¿no? Estar frente a un público y ejercer, ¿no? A hacer presentaciones frente al público y también, como todo se puede controlar un poco la forma de reaccionar, digamos, de este público. También permite, por ejemplo, a estudiantes de psicología de realizar actividades realmente son basadas en cambio de rol, ¿no? Por ejemplo, donde una persona pues tiene que hacer un paciente que padece unos trastornos y el otro alumno tiene que estar en el papel del médico y hacer como un diagnóstico de lo que podría tener esa persona. Funciona realmente bien y está muy utilizado para el tratamiento de las fobias. Por ejemplo, miedo de altura, miedo de unos animales como arañas o este tipo de animales. Y la ventaja es que nos genera las mismas sensaciones, pero con mucho más control. Es decir, si hago un tratamiento para, por ejemplo, miedo a las arañas y se me acerca una araña en el entorno virtual, si no aguanto, pues me levanto del casco y ya salgo de esa confrontación, digamos, con el animal, ¿no? Que me da miedo. Y esto me genera seguridad y me permite, pues quizás, controlar mucho mejor esa fobia. En este caso, yo les voy a hablar de un pequeño trabajo que hemos hecho en realidad virtual para el diseño de espacios. La idea era cómo enseñar a distancia el diseño de espacios y en este caso cómo transformar una nave industrial, como hay muchas en el barrio de Barcelona, y rehabilitarla en función de diferentes usos, ¿no? Por ejemplo, si quiero hacer un espacio de trabajo, o si quiero hacer un espacio de descanso, o si quiero hacer un espacio habitacional. La ventaja es que como el espacio es virtual, lo podemos controlar, pero poniéndonos las gafas, tenemos una sensación del espacio. Tenemos una sensación de cómo está organizado, cómo está agenciado este espacio. Y podemos manipular el entorno. Por ejemplo, aquí podemos manipular la hora, es decir, cómo está el sol, cómo está la iluminación natural o artificial en función de la hora del día, ¿no? Y podemos ver que aquí cambiamos, por ejemplo, de la mañana a la tarde o incluso a la noche, y eso pues nos ayuda a manipular eso. Más allá de eso, lo que habíamos hecho es trabajar sobre la calidad de los materiales. Por ejemplo, aquí vemos que en el entorno hay un espacio que está de ladrillo. Pues eso es totalmente manipulable en esa aplicación y podemos apuntar a la pared y cambiar la apariencia de esa pared y meter, por ejemplo, no sé, unos elementos de madera, por ejemplo, o cambiar el tipo de suelo, ¿no? Lo que es bastante interesante. Y casi por acabar, quería explicar que no muchas veces asociemos esas tecnologías a la juventud. Y en este caso es un ejemplo que me gusta mucho porque me habían pedido hacer un sistema de visualización para unas fotos del principio del siglo, ¿no? De los años 1900 y picos, de un señor que se llama Agustín Durán y Sampere, que ha sido el director de los archivos de Barcelona, que ha sido un historiador y un apasionado, digamos, de la historia. Y
un gran fotógrafo y los archivos de Cataluña tienen un fondo de fotografías estereoscópicas que ha realizado este señor. Aquí a la izquierda se puede ver el visor de la época, que es como un sistema de gafas en cuero con dos cristales y un sistema donde aquí al final hay como un soporte en el cual se mete la foto como vemos abajo, que está compuesta de dos imágenes, una para el ojo derecho, otra para el ojo izquierdo, y cuando la ponemos en el soporte y miramos en este visor del principio del siglo, pues el cerebro hace la fusión de las dos imágenes y nos fabrica una imagen estéreo donde vemos más la profundidad, ¿no? Esto pues lo hemos aprovechado con un Oculus, con un casco moderno, y entonces lo que hemos hecho es poner esas fotos dentro del casco para que las personas se metan en el casco y simplemente con el mando se puede cambiar pasar de una foto a la otra, ¿no? Y lo que me gustó mucho en esa experiencia es que las personas mayores han sido mucho más interesadas que las personas jóvenes, porque les permitía volver atrás, digamos, y volver a ver su pueblo como estaba a principios del siglo. Incluso personas que podían reconocer y que les ha gustado mucho, ¿no? Entonces, los retos y el futuro de esa tecnología, pues ya todavía quedan muchos retos para resolver, pero sí creo que tiene mucho futuro, ¿no? En el sentido de que los costes tanto material que de los programas ya van bajando, pero todavía en función de lo que queremos hacer son un poco elevados. En el caso, por ejemplo, de la enseñanza a distancia, la logística y la escalabilidad todavía son un problema, ¿no? Es difícil si yo quiero diseñar una clase, pues asegurarme que todos mis alumnos van a tener un casco en casa que será el mismo casco con el mismo material y que funciona del mismo modo. Más allá de eso, pues hay que tener en cuenta la accesibilidad, los mareos, aunque eso está bastante estudiado y bastante trabajado y va mejorando cada vez. En algunos casos falta una validación científica y más que nada, yo diría una validación a largo plazo. Y yo creo que la investigación se encuentra hoy en día en una etapa clave y que falta más investigación. Falta también saber cuándo se debe aplicar o no esas tecnologías, porque yo creo que no siempre son la mejor opción en función de lo que queremos enseñar. Y, Un minuto, doctor Bourdain. Vale, ya acabo. Gracias. Entonces, también saber para las personas que son responsables de las asignaturas o de las clases, cuáles van a ser las aportaciones, los costes, las limitaciones, y ir más allá del efecto sorpresa o del efecto gadget, ¿no? que encontramos mucho en algunos trabajos, en algunas publicaciones. Y para concluir, yo creo que las tecnologías inmersivas son muy prometedoras y abren una infinidad de posibilidades. Yo creo que hay mucho por explorar, especialmente en el ámbito de e-learning o de la salud. Yo creo que realmente son unas herramientas que pueden enriquecer mucho las experiencias de aprendizaje, y yo creo que la tecnología está preparada, que ya es el momento, que todavía se van a mejorar, pero ya se puede trabajar y se puede hacer cosas. Pero quería resaltar dos puntitos. Es que la ética y la protección de los datos son cuestiones que son complicadas, pero que se deben de tomar en cuenta. Y en este sentido, algunas veces tenemos la tendencia de culpar un poco las herramientas, ¿no? Y yo quiero decir que no podemos olvidar que son unas herramientas y que la responsabilidad muchas veces incumbe a quien las usa y no a las herramientas en sí, pero también a quien las desarrolla. Y por eso yo creo que es importante seguir investigando en este sentido. Y el último punto es que
los acosos, ¿no? El tema de las experiencias que vivimos en estos mundos virtuales son importantes, y un acoso, aunque todo sea virtual, aunque la persona que me va a acosar físicamente no existe, pues es un acoso y tiene las mismas consecuencias que si es un acoso real, ¿no? Entonces, por eso es importante seguir investigando esos temas y trabajar sobre eso. Y nada, pues muchas gracias por la invitación y espero sus preguntas. Muchísimas gracias. Damos ahora la palabra al doctor Antonio Teixeira. Adelante, doctor. Muchas gracias. Bueno, empiezo por agradecer la invitación tan amable de la doctora Marta Quintanilla y de todos los colegas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Es para mí un gran gusto de estar aquí en esta 13ª jornada de innovación educativa. Bueno, voy entonces a compartir pantalla. Ok. Bueno, y también saludar a todos los compañeros del panel que están aquí conmigo compartiendo. Bueno, yo creo que, bueno, están viendo, ¿no? Sí, Okay. Sí lo vemos. Okay. Bueno, entonces el tema que os propongo para esta parte del debate es, bueno, en torno de la educación híbrida. Bueno, yo he elegido como título, como, digamos, como motivación para esta charla, la masificación de la educación híbrida. Bueno, en realidad, esto no ha pasado solo con la experiencia de la pandemia, pero se ha acelerado mucho con la experiencia, bueno, del impacto de la pandemia en la educación en general, la educación superior en particular. Lo que habíamos visto es, en la gran mayoría de las situaciones, casi una transición de un tipo de enseñanza muy directivo, basado en lo que llamamos un poco, en charlas un poco como esta, ¿no? Pero transitando al entorno en línea, ¿no? De un salón muy grande, de un auditorio, la clase pasa a un gran auditorio en línea, pero en muchos casos no ha habido una adaptación, como sabemos, de la pedagogía. Y entonces lo que ha pasado es básicamente una tentativa de reproducción de las dinámicas y de los procesos y de la metodología de enseñanza en contexto presencial hacia un entorno virtual, lo que se ha visto que es inadecuado, ¿no? También no es nuevo esta experiencia de combinar secuencias de aprendizaje en presencia, en espacio presencial, con secuencias en espacio virtual, ¿no? Lo que llamamos aprendizaje mixta, por ejemplo, ¿no? O blended learning en la expresión inglesa. Lo que es de alguna forma, y entonces, claro, lo que habíamos visto también con la experiencia de la pandemia es que es importante de evitar ese error de pasar de un entorno presencial a un entorno virtual, pero no cambiando la forma de lo hacer, la metodología, pero tampoco, y eso empieza por la organización del espacio mismo, como vemos en este contraste entre las dos imágenes. Lo que es importante, que lo habíamos visto, es entonces la emergencia o el surgimiento de un nuevo tipo de enseñanza y de aprendizaje que ahora empezamos a llamar de híbrido. ¿Y qué es el híbrido por contraste con lo que llamábamos mixto? A un elemento nuevo que yo creo que ha sido particularmente interesante como resultado de la experiencia de la pandemia. Vemos en la imagen de la izquierda lo que es hoy natural, ¿no? Una metodología colaborativa, el uso de una metodología colaborativa que es apoyada, que es soportada, que es mejorada por el uso de la tecnología, como vemos en la propia organización del espacio de la clase,
Pero lo que habíamos visto también es esta adaptación en que el auditorio, la clase tradicional, se acrecenta el elemento virtual, se acrecenta la tecnología, pero mucho también con este elemento de sincronía, un compañero antes ya ha hablado de eso también, pero el elemento de sincronía y no de asincronía, pero al mismo tiempo combinando un otro aspecto que es muy interesante, que es en la inclusión en el mismo espacio puede ser profesores o estudiantes, pero entonces de actores del proceso educativo que están situados en distintos geografías, ¿no? En distintos lugares, pero también puede ser en distintos tiempos, ¿no? Porque pueden seguir la clase de una forma asíncrona y eso ha creado una nueva noción de cómo se puede organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, y en ese sentido que el elemento híbrido es un poquito más rico, complexo, sofisticado, en ese sentido de que la tradicional o más o menos tradicional metodología de enseñanza mixta. Entonces lo vemos aquí cada vez más. Este es un ejemplo de la Universidad Galileo que aplica precisamente de Guatemala, que aplica precisamente esa componente híbrida, ¿no? Tiene clases presenciales, pero cada vez más los profesores usan también el elemento virtual para no solo dar clases y llegar a más lugares, pero también con esas grabaciones tener clases en que se misturan estudiantes que sigan en presencia, que sigan virtualidad, pero en virtualidad síncrona y virtualidad asíncrona. Hay un otro elemento nuevo también, el primer compañero lo ha hablado también, hablaba de los bots, por ejemplo, los chatting bots, y entonces los tutores virtuales, por ejemplo, pero también cada vez más la introducción de elementos como robots y otros avatars, ¿no? Como hemos visto también anteriormente en el proceso educativo también, ¿no? Pero toda esta introducción de estos elementos distintos es lo que llamamos entonces este entorno híbrido a los días de hoy. También hay un otro aspecto importante, y lo habíamos visto con la pandemia, es también la cada vez más integración de elementos de educación no formal en los procesos de educación formal. Y entonces cada vez más, no solo materiales, pero cursos que se pueden hacer en modo pues, de educación abierta, en modalidad de educación abierta, por ejemplo, en contexto de MOOCs o de recursos educativos abiertos, son integrados en el proceso de educación formal también. Este es un ejemplo interesante, es que aparte, bueno, de lo que es conocido por las grandes plataformas internacionales, Coursera, edX, Khan Academy, Future Learn en Europa y otras, hay también, y este es un elemento interesante que se ha desarrollado en Europa, la cooperación, la colaboración entre distintas instituciones que crean oportunidades de educación formal, no formal, con también instituciones de educación formal. En este ejemplo, la European SchoolNet Academy colabora con la Europeana en el sentido de usar los recursos que están disponibilizados en modo digital, los recursos de museos, de archivos oficiales europeos. Estos materiales son reusados para finalidades educativas y son distribuidos diseñados en secuencias pedagógicamente concebidas y distribuidos por la red de European SchoolNet Academy. Y eso es muy interesante porque, como vemos en esta diapositiva, el crecimiento de la oferta de MOOCs, en particular de MOOCs, es, como vemos,
siempre creciendo, ¿no? Y de una forma perfectamente imparable, ¿no? Y eso no tiene a ver con la pandemia en particular, es algo que venía detrás y que sigue adelante, ¿no? En los números que están a la derecha de la imagen, lo vemos también el impacto que estas formas de educación no formal tienen, el impacto que tienen y cómo son también integradas en las instituciones educativas, ¿no? Lo vemos aquí, más de 200 millones de estudiantes o de participantes en cursos, ¿no? Más de casi 1000 universidades que están involucradas en esta oferta, pero tan importante como eso, y claro que esto ha sido muy acelerado con la pandemia, pero como comentaba, muy interesante también es el hecho de que estos cursos no formales cada vez más son integrados en oferta formal, como vos comentaba, y claro, en oferta de microcredenciales, grados que son basados en los MOOCs también y que son reconocidos por las universidades. Bueno, pero esto ha creado una diferencia importante de la forma como concebimos el proceso educativo. Y la primera tiene a ver exactamente con esta relación de enseñanza-aprendizaje. El profesor ya no es el centro del proceso educativo, no es un transmisor, es básicamente un facilitador de una comunidad que establece conexiones entre ellos todos, entre todos los actores, todos los elementos, pero también es un curador de aprendizajes, ¿no? Y cada vez más tiene ese papel también de filtraje, de lo que es, de la validación, digamos, de los procesos de aprendizaje que son autónomos y que son conducidos por cada uno de los estudiantes, de los actores de ese proceso. Y eso nos conecta con el cambio que esta modalidad de educación híbrida, como podemos hablar de hoy, tiene en el espacio mismo la concepción de lo que es una experiencia educativa. Lo vemos a la izquierda, imagen de la izquierda, como una clase, un salón de clase tradicional ha integrado la tecnología, ¿no? Eso es lo que es más común, sigue siendo lo que es más común, ¿no? Entonces se usa la tecnología para reproducir procesos que ya sucedían, que ya se organizaban de esta misma manera, y el espacio no ha cambiado de una forma significativa. Al revés, a la derecha, como podemos ver, hay toda una integración no solo de tecnologías, como vemos, que los compañeros anteriores han explicado, algunas de ellas en gran detalle, pero es también toda la forma como se interacciona en el espacio del salón de clase o del entorno de aprendizaje, como vemos, ¿no? Como podemos ver en la imagen, los estudiantes, los profesores y quizás otro tipo de actores en el proceso educativo interaccionan de forma que puede ser síncrona, puede ser asíncrona, usando una u otra tecnología. Es todo este mixo que da este elemento híbrido, ¿no? El hecho de que cada uno puede usar su propia tecnología o la tecnología, quiero decir, la tecnología en que se siente más a gusto para participar en esta experiencia de aprendizaje. Bueno, en realidad la idea cada vez más es de que la educación es, como lo hemos visto con la experiencia de la pandemia, cada vez más es una experiencia muy flexible, ¿no? Y cada vez más también conectada con el contexto auténtico de vida y de trabajo de los estudiantes, ¿no? Y eso, este contraste entre estas dos imágenes lo demuestra, ¿no? Cada vez más, y es en ese sentido que la tecnología, todas estas tecnologías de que hemos hablado hoy, y bueno, seguimos hablando, sirven para apoyar esta nueva concepción de lo que es un salón de clase, lo que es un espacio de aprendizaje. Bueno, pero más que un espacio facilitado por
por la tecnología, un nuevo tipo de espacio integrado, hay que ver que la forma misma de aprendizaje ha cambiado. En esta tabla se intenta de contrastar un poquito algunos de los elementos que la estructura, ¿no? De un aprendizaje muy centrado en el contenido, basado en conocimientos, muy uniforme, un currículo rígido, altamente estructurado, se está cambiando y ha cambiado ya a un aprendizaje cada vez más centrado en el estudiante, basado en competencias, contextualizada y personalizada a la necesidad del interés de cada uno, muy flexible, muy basada en el elemento social y la colaboración, cada vez más fragmentaria como el conocimiento, más desafiadora, más auténtica como en la vida misma, más gamificada, más cuestionadora, en ese sentido creadora de conocimiento, más experimental, en ese sentido no tanto basado en la memorización y reproducción de información, pero en que el error es un fallo, pero en la experimentación que el error pasa a ser una oportunidad de nuevo aprendizaje, basada también en esa concepción enfocada en la resolución de problemas y la producción de artefactos, ¿no? En que cada aprendizaje se evidencia por la producción de artefactos que se puedan colegir en portafolios y no solo o no particularmente en la producción de exámenes, de tests como antiguamente, ¿no? Y eso es muy importante cuando usamos la tecnología en estos entornos, ¿no? Hay que ver que todo este tipo de metodología tiene que cambiar. Lo vemos aquí como es interesante. Este es el informe de EDUCAUSE, el Horizon Report, que ahora es publicado por EDUCAUSE de este año mismo, 2022, en la edición de, enseñanza-aprendizaje, cuando van a identificar las tecnologías clave, las prácticas clave. Claro que aquí, aparte de la inteligencia artificial, de los learning analytics, claro que hay aquí cada vez más un enfoque en los espacios de aprendizaje híbridos, la masificación, la diseminación de los modos de aprendizaje híbridos, más que remotos, pero bueno, aquí también lo consideran los remotos, y también, como comentaba, cada vez más cercanía entre la educación formal y no formal con el incremento de uso de microcredenciales, por ejemplo, ¿no? Y de hecho, el rol del docente, del profesor, está cambiando muchísimo, como sabemos, ¿no? Y cada vez más el uso de la tecnología tiene que ser visto exactamente en ese sentido. No con una forma de reemplazar el elemento humano, el profesor, el ser humano, que es el profesor, que es el docente, pero cada vez más como un apoyo, una capacidad, un apoyo, la tecnología es un apoyo a la extensión de las capacidades humanas mismas del profesor, ¿no? El ejemplo aquí que se presenta del uso de Learning Analytics, de analítica de aprendizaje, es exactamente en ese sentido, ¿no? De permitir que el docente como facilitador, también como curador de aprendizajes, pero también de gerenciador, ¿no?, de una comunidad de aprendizaje, tengan la posibilidad de hacer todo este tipo, de usar los datos para tener una idea muy concreta del proceso de aprendizaje individual de cada uno, poder diagnosticarlo, ¿no? Poder incluso prescribir medidas correctivas basadas en la predicción de posibles problemas y en ese sentido, claro que hay toda una capacidad de incrementar la calidad del proceso del proceso educativo que antes no lo teníamos, ¿no? Pero también cada vez más una capacidad de ver con mucha autenticidad el proceso como se está desarrollando. Un buen ejemplo, bueno, este aquí es casi un homenaje al compañero que hablaba antes, que es de la UOC. Un buen ejemplo de cómo esto también se puede aplicar en una herramienta en concreto es el sistema Tesla, que ha sido desarrollado en un proyecto internacional
europeo, con muchos socios, muchas universidades involucradas, pero ha sido coordinado por la Universidad Abierta de Cataluña, de la UOC, y es exactamente un buen ejemplo de esto, ¿no? Este es un sistema de evaluación de aprendizaje, de evaluación digital de aprendizajes, y ha sido diseñado precisamente con este enfoque en la adaptación y también basado en una relación de confianza mutua, ¿no? Entre el docente, la institución y los estudiantes. Y ese es un elemento muy importante. El compañero antes también ha hablado de la importancia cada vez más de la ética, de la ética no solo en la forma como tratamos los datos, cómo manejamos y gerenciamos los datos, pero también cómo diseñamos y conducimos la relación de aprendizaje, ¿no? La relación que está en la base del proceso educativo. En este caso concreto, todo cóctel de distintas tecnologías, desde el reconocimiento facial al reconocimiento de patrones de pulsaciones de teclas, todo eso es usado en una forma combinada, integrada, para determinar la identidad, auténtica, ¿no? La autenticidad de la identidad de los estudiantes, pero eso es hecho de una forma que es en que el estudiante tiene participación, ¿no? Él mismo tiene la posibilidad de acordar qué tipo de tecnologías, a qué tipo de tecnologías se va a someter. Y eso es muy importante, ese elemento de participación y de codiseño en ese sentido de los estudiantes en su proceso educativo. Bueno, pero esto tiene riesgos, como se había comentado, y los principales de tener en cuenta los límites del uso de la tecnología. En este caso en particular, no tenemos mucho tiempo para hablar de eso, pero yo creo que es importante llamar la atención a este elemento. Es importante que toda esta capacidad tremenda de usar los datos, los metadatos, para conocer y adaptar el aprendizaje a las características de cada estudiante, no resulte solo en una creación de perfiles individuales. No, hay que tener en cuenta que el proceso educativo es básicamente un proceso transformador y que en ese sentido es importante que no se cree una limitación de perfil del usuario, pero que eso sea un elemento referencial, pero no una limitación, ¿no? Bueno, y en la limitación a la libertad humana, la capacidad de deliberación autónoma. Pero volvemos a un elemento anterior, que es el de la pedagogía. Todo esto, la transformación digital de las universidades en que nos encontramos hoy, tiene que ser basada en un elemento fundamental, que es la pedagogía, ¿no? En ese sentido, yo coloco el énfasis en la valorización de una cultura participativa, y en ese sentido cada vez más enfoque en el uso de pedagogías participativas. Yo creo que mi tiempo está llegando al final, entonces voy a acelerar. Así es, doctor. Sí, voy a acelerar un poquito, Gaby, y bueno, lo verás. Bueno, en suma, ¿cómo aprender mejor en este entorno? Yo creo que es muy importante estos 4 elementos: el enfoque en los estudiantes y el incremento de su participación en los procesos de aprendizaje. Hablamos de codiseño de aprendizaje, evaluación por pares, personalización, la evolución de los modelos de evaluación y certificación, cada vez más basada en contextos reales y auténticos, nuevas formas de colectar evidencias de aprendizaje, certificar las competencias, la flexibilidad de aprendizaje, y el enfoque en la comunicación asíncrona, porque es la que permite una dimensión más de pensamiento, más de reflexión, y la transformación de todo el ecosistema de enseñanza-aprendizaje, como también mis compañeros lo comentaban antes, ¿no? Y hay todo un conjunto grande de nuevos retos para el desarrollo profesional docente en este entorno digital. Bueno, no voy a entrar en detalle porque están ahí y estoy cortito de tiempo. Voy solo
llamar la atención para dos aspectos. El primero tiene a ver con la importancia de las competencias digitales docentes, ¿no? Este es el marco de competencias europeo y es importante de tener en cuenta que todas estos grupos de competencias son fundamentales, ¿no? Es importante saber aprender en un entorno digital, híbrido o no. Es importante saber enseñar en un entorno también digital. Y ese es algo que es fundamental. Bueno, pero una nota final para la importancia de las instituciones mismas se adaptarem a estos nuevos entornos de enseñanza-aprendizaje digital. A todo este conjunto de aspectos de la organización educativa que tiene que se adaptar, como vemos, no solo los procesos de las prácticas de enseñanza y aprendizaje, pero todos los otros elementos, desde las prácticas de liderazgo, gobernanza, a los contenidos o evaluación, todo eso. Ese es el marco europeo en ese sentido. Pero la transformación digital, como se comentaba aquí en este texto del grupo de trabajo de la CRUI, del Consejo de Rectores Español, tiene mucho a ver con el cambio de las mentalidades, la mudanza, el cambio de la cultura institucional. Bueno, esos son los retos típicos de la transformación digital: gobernanza, liderazgo, cambio del ecosistema educativo, desarrollo de una pedagogía virtual adecuada, transformación del desarrollo curricular y cambio en la cultura del aprendizaje. Para finalizar, yo creo que estos elementos tienen que estar en combinatoria, ¿no? Es fundamental que la innovación de las prácticas educativas siga en gran conexión con la investigación educativa, que se basen en los resultados de investigación y que esa misma investigación sea la base de la definición de las políticas y de las estrategias institucionales. Pero al mismo tiempo, esos 4 elementos son fundamentales en el diseño de todo esto, ¿no? Apertura, flexibilidad, personalización y escalabilidad. Bueno, no tengo mucho más tiempo. Eso es solo una nota final. Este es el marco que se ha diseñado, marco de competencias que se ha diseñado el ámbito del proyecto Prof 21, y es que es, yo creo que interesante porque organiza todos estos elementos que he hablado antes. Bueno, y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Teixeira. Ahora cedo la palabra a mi compañera Sonia Navarro, que tiene esas preguntas en las que han interactuado nuestros participantes que están en una sala webinar. Adelante, Sonia. Gracias, Gaby. Bueno, tenemos una pregunta para cada panelista. Comenzamos con el doctor Johan Valdeón. La pregunta dice: ¿conoce usted proyectos inclusivos de uso de metaverso en educación superior que facilite la dotación de equipos e integración de comunidades de aprendizaje? Sí, tengo un par de ejemplos. Uno de ellos tiene que ver con personas con cierta discapacidad o dificultad en la motricidad o lo que es problemas con la marcha, es decir, caminar. Es ya una experiencia que en varias partes del mundo se ha realizado y nosotros también lo hemos trabajado, que es, por ejemplo, utilizar este tipo de dispositivos de realidad virtual, llámese cascos, ¿no? Para poder hacer una experiencia mucho más inmersiva a los participantes y no tengan esta sensación de estrés, ¿no? Esta sensación de que están pasando por una terapia complicada, sino que están teniendo un espacio más de que lo que están haciendo les es muy grato, ¿no? Esto hace que los participantes, los usuarios, perdón, en este caso las personas que están en rehabilitación tengan un ambiente mucho más descansado, más relajado, y con ello podían pues hacer sus actividades de rehabilitación sin mucho problema, ¿no? Bueno, mejor dicho, con mayor satisfacción, ¿no? Y otro ejemplo que hemos utilizado hace poco nada más es el tema del entrenamiento, no el tema de mejora o participación de personas con cierta discapacidad, pero sí con el tema de entrenamiento. Nosotros cuando hacemos
actividades donde involucren a personas de distintas especialidades, ¿no? De distintas áreas, inclusive deportes, ¿no? Utilizamos pues este tipo de ambientes para poder hacer que participen, uno, en distintas etapas, ¿no? La fase básica para que pueda aprender movimientos elementales, llámese de vóley, llámese de tenis, y con eso hacen los movimientos, y tenemos un equipo de inteligencia artificial que hace justamente la revisión de cada uno de los puntos. Además de los sensores de casco realidad virtual, están los dispositivos que miden los movimientos. Son dispositivos sensores de movimiento, con cámaras de movimiento, que están viendo si realmente ahí los movimientos son de acuerdo a los patrones que se esperan, que digamos, deportistas ya calificados determinan que así debe moverse, y lo que están aprendiendo están yendo por buen camino, ¿no? Conforme va avanzando o van progresando los que están en etapa inicial, ¿no? Ya luego se va puliendo, se va afinando las siguientes partes, que son, por ejemplo, recepción, mates, ¿no? En caso del vóley, por ejemplo, que es uno de los deportes más emblemáticos de mi país, Perú, el vóley femenino es el que nos ha dado más logros a nivel internacional. Y bueno, y también ahora que está entrando el tema de tenis, que también es uno de los deportes más difundidos, ¿no? Esos son un par de experiencias que se me vienen a la mente. Ujú. Gracias, doctor Johan. Bien, ahora una pregunta para el doctor Pierre. Dice, la Universidad Nacional Autónoma es una universidad con alrededor de 80,000 estudiantes. Actualmente, alrededor de 10,000 aulas virtuales. Una unidad de producción de recursos en realidad virtual. ¿Cómo puede estar conformada para provocar un mayor uso de la tecnología? ¿Cuál es su experiencia? Pues es un reto todavía, pero sí hay herramientas. Por ejemplo, cada vez hay más herramientas que son accesibles desde un navegador, lo que permite, ¿no? Un poco independizarse del tipo de dispositivo. Como decía en mi presentación, uno de los retos a nivel de la logística es un poco anticipar el tipo de casco o de dispositivo que los alumnos pueden tener en casa, ¿no? Porque eso, especialmente para universidades online, es un problema, porque la diversidad de los diferentes cascos, de las diferentes herramientas, hace que básicamente es bastante difícil de gestionar para los profes si tienen que gestionar los problemas técnicos, además de los problemas de docencia. Y el uso de las tecnologías a través de las tecnologías web, ¿no? Lo que se llama el WebXR, por ejemplo, que son como unos protocolos que definen cómo tiene que funcionar esos entornos virtuales a través de navegador, permiten que se adapte directamente a los diferentes cascos. Entonces mi recomendación sería como intentar trabajar en esa dirección para un poco digamos, tener una gestión un poco más sencilla de esto. La otra opción, si no, sería proporcionar a unos alumnos los materiales para tener un conocimiento real del material que los alumnos no tienen en clase. En el caso de un experimento que hicimos, la idea que teníamos era eso, ¿no? Era como una prueba piloto, pero era mandar los cascos a los alumnos directamente para controlar exactamente el tipo de casco y cómo estaban configurados. Gracias, doctor. Tengo otra pregunta más para usted, pero vamos a ver si nos ajusta el tiempo. Por ahora voy a hacer una pregunta para el doctor Teixeira. ¿Qué aspectos clave debe incluir un programa de formación del profesorado para el desarrollo de aprendizajes híbridos? Bueno, en una de las diapositivas yo tenía esa indicación de alguna forma. Pero bueno, yo creo que, bueno, algunos aspectos claves como comentaba. El primero es que el profesor tiene que ser, antes de ser profesor en un entorno híbrido, tiene que ser él mismo, tener la experiencia de aprender en un entorno híbrido. Esta es fundamental.
Porque, claro, tiene la experiencia de aprendizaje en un entorno tradicional, presencial, normal. Eso es algo, bueno, natural, pero aprender en un entorno virtual es muy distinto y hay que tener esa experiencia. Y en un entorno híbrido todavía más distinto, porque mezcla de una forma que puede ser casi asimétrica los dos elementos, ¿no? Bueno, ese es algo que tiene que ser tener en cuenta, ¿no? Un otro aspecto que yo creo que es importante también es ser entrenado, conocer las metodologías adecuadas, ¿no? Este tiene que ser, y bueno, es tener conocimiento actualizado de la investigación en el campo sobre eso, pero también que toda su práctica sea una práctica reflexionada, en el sentido de que al mismo tiempo que va teniendo esa experiencia, va también reflexionando permanentemente sobre sus propias prácticas, ¿no? Es otro aspecto importante. Después hay otros aspectos que tienen que ver también con cada vez más integración de los elementos no formales y también entornos abiertos, ¿no? Yo creo que el entorno de aprendizaje híbrido es por definición abierto y ese es un elemento nuevo, ¿no? Hay que se entrenar también a trabajar en ese tipo de entornos en que no están limitados por los elementos de la clase. Hay otros elementos que pueden interaccionar también. Hay otros aspectos que tienen más de naturaleza, de aspecto, digamos, casi tecnológico, como comentaba los colegas antes, pero es importante de desarrollar las competencias digitales que también se habían mencionado, ¿no? Y eso, bueno, no voy a entrar en detalles por el tiempo, pero yo creo que el marco europeo de competencias digitales es particularmente interesante y muy útil en ese aspecto, ¿no? De ver todo el tipo de competencias que es necesario que el docente desarrolle para poder operar en un entorno híbrido. Gracias, doctor. Sonia, Bueno, un elemento solo, un sí. aspecto que lo habíamos visto en la pandemia y que tenemos tendencia a olvidar. Es muy importante considerar el cambio en las prácticas de evaluación de aprendizajes. Ese es un elemento clave. Correcto, claro, va enlazado. Sí, muy bien. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Gaby, no tenemos más tiempo para preguntas, ¿verdad? Tenemos que cerrar. Yo creo que sí, la última pregunta. Queda una Sí, pregunta. sí. Ok, esta es para el doctor Pierre. ¿Qué criterios puede aplicar un profesor para seleccionar el uso de metaverso o realidad aumentada? Pues haría falta media hora más para responder. Yo creo que incluso todos los ponentes podrían responder esa pregunta, pero yo diría principalmente pensar en si el uso de esas tecnologías aporta algo, que no sea, digamos, el uso de la tecnología por sí misma, sino que es el uso de la tecnología ¿no? para aportar algo a nivel pedagógico. Yo creo que tenemos que tener en cuenta que lo importante ahí, ¿no? Es la docencia del punto de vista de la investigación. Nos interesa otros aspectos y el desarrollo de la tecnología y todo esto, pero el criterio fundamental es la docencia. Si el uso de las tecnologías inmersivas, pero cualquier tipo de tecnología, si complica la docencia y si no facilita el aprendizaje, pues yo creo que no tiene mucho sentido. Excelente respuesta, gracias, doctor. Bueno, ahora sí vamos a cerrar con el ciclo de preguntas. Seguramente a futuro vamos a tener más oportunidades de compartir. Doy la palabra a mi compañera Gaby. Muchas gracias, Sonia. Para agradecer a nuestros panelistas, ahora a continuación un corto acto especial de reconocimiento. Este es la constancia para el profesor Johan Valdeón Medrano por su participación como conferencista en esta 13ª Jornada de Innovación Educativa que este año lleva por lema Ecosistemas Educativos Digitales para una educación superior disruptiva, humanística e inclusiva,
Firman la constancia nuestra vicerrectora, la máster Belinda Flores de Mendoza, y nuestra directora de Innovación Educativa, la doctora Marta Quintanilla. Asimismo, la constancia del doctor Pierre Bourdain. Igual, muchas gracias. Haremos llegar por correo estas constancias y finalmente la constancia del doctor Antonio Moreira Teixeira. A nombre de toda la comunidad universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, nuestro agradecimiento, y seguramente nuestra directora, la doctora Marta Quintanilla, estará pronto contactándolos para seguir en este intercambio académico si sus agendas lo permiten. Voy a dar un corto espacio para un mensaje final. Tenemos unos 230 participantes conectados en la sala webinar. Esta vez lo vamos a hacer del final hacia el principio. Vamos a iniciar con el doctor Teixeira, luego con el doctor Pierre y finalmente con el máster Valdeón. Su mensaje final. Bueno, muchas gracias. Empiezo yo entonces. Bueno, ha sido como comentaba al inicio, ha sido un gusto participar en este panel también por la calidad de las presentaciones de los compañeros del debate. Yo creo que lo importante, como se había comentado antes, es y como Pierre lo ha hecho también, es de entender la tecnología no con una forma de reemplazar procesos antiguos o procesos, bueno, que lo podemos hacer de otra forma, pero hacer cosas nuevas, ¿no? Entonces, extender nuestras capacidades en cuanto a docentes para mejorar la calidad del aprendizaje y la eficiencia del aprendizaje. En ese sentido, el uso de la tecnología puede aportar mucho por todos los elementos que se han presentado, pero también por esa capacidad de inclusividad, ¿no? Como también Joan lo había comentado, pero aparte de la inclusividad, esa transparencia y autenticidad que se puede aportar al proceso educativo. Y entonces, bueno, nada más, solo agradecer, ha sido un gusto. Espero que este debate ha sido también útil y provechoso para todos los asistentes. Muchas gracias. Pues muchas gracias igualmente, ha sido un placer y un gusto encontrar a los ponentes y gracias por la organización. Yo creo que casi todo hemos dicho. Lo único, pues es importante no olvidemos también la brecha digital y hemos de tener en cuenta no pensar también como lo ha dicho el profesor Teixeira, los espacios híbridos son importantes para incluir y no excluir las personas que tienen poco acceso a la tecnología o que tienen un acceso limitado y es algo, creo, fundamental. Y nada, pues con eso me despido y les agradezco mucho. Bueno, de mi parte, muchas gracias también por la invitación. Es un gusto compartir este espacio con Antonio, con Pierre sobre estos temas. Y bueno, de mi parte, yo creo que este tipo de tecnología que ya hace buena cantidad de años está presente, ha venido para establecerse, para quedarse, y la idea ahora sería poder ver cómo aprovechar al máximo todo el potencial y todos los beneficios que nos puede entregar, ¿no? Como ya lo mencionaron, para el tema de accesibilidad, para el tema de cercanía, para poder trabajar el tema de motivación. Y hay muchas cosas que se pueden aprovechar con este tipo de plataformas, soluciones y tecnologías. Y bueno, tenemos mucho tramo, mucho trecho, mucho camino por hacer definitivamente. Muchísimas gracias a todos por esta oportunidad. Gracias. Muchísimas gracias a todos y también a sus instituciones por haber participado en esta 13ª jornada de innovación educativa. Que estén bien.